tiempo sobre esto. Queremos trabajar la escuela de padres con el propósito de formar una familia conforme al corazón de Dios, pero esta responsabilidad de formar una familia de acuerdo al corazón de Dios es una casa, vamos a llamarlo de esta manera, es la edificación, la construcción de un edificio que tiene varios actores. Pero en particular en el día de hoy quiero hablar acerca del actor del hombre, porque luego vamos a invertir tiempo en los actores de la esposa y los hijos. Pero el hombre, necesitamos que el hombre entienda cuál es su rol, necesitamos que el hombre describa su rol, necesitamos que él lo identifique, que él pueda relacionar, que él pueda distinguir entre lo que es una persona con el direccionamiento de la palabra de Dios y quien no. Y también necesitamos que el hombre pueda vivir una vida que proyecte la palabra de Dios en su estilo de vida, en su hogar, para evaluar el impacto que esto ocasiona en la familia. Entonces, quiero decirles que principalmente voy a enfocarme en el matrimonio desde el hombre y la mujer. Ya los hijos los voy a tratar más adelante, pero hoy quiero hacer un énfasis sobre estos dos personajes, pero el mayor peso va a caer sobre el esposo. Entonces, el rol del esposo, según las Escrituras, desde aquí partimos diciendo que yo voy a hablar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, no de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional, no de acuerdo a lo que dice la amiga más cercana que tengo, no de acuerdo a lo que dice la cultura o lo que dice la sociedad. Para mí es importante aclarar que no hay algo que prime más en mi vida que la palabra del Señor. Por lo tanto, el rol del esposo, de la esposa y de los hijos debe determinarse desde acá. Entonces, quiero empezar diciendo que las Escrituras, ellas tienen muchísimas enseñanzas. Las Escrituras tienen muchísimas cosas y los mensajes de la palabra del Señor van dirigidos al pastor, van dirigidos específicamente a la iglesia, va dirigido a los ministerios, pero también va dirigido a la familia, va dirigido al esposo y va dirigido a la esposa y a los hijos. Si usted lee las Escrituras con detenimiento, se va a encontrar con hombres y mujeres que están de esta forma entendiendo que la palabra de Dios tiene un mensaje para todos. Esto quiere decir entonces que cada uno de nosotros debe atender con diligencia el mensaje de la palabra de Dios cuando se trata de manera general, pero cuando se trata de manera específica, cuando Dios habla a los jóvenes, pues habla a los jóvenes, cuando habla a los padres, habla a los padres, y cada uno debe apersonarse y empoderarse de ese mensaje para cumplir lo que Él nos está enseñando. Por otra parte, es importante aclarar que el libro de fe y práctica que nosotros tenemos como instrumento que guía nuestras vidas no es otro más que la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que se convierte entonces en nuestro instrumento para poder tomar las bases tanto para la disciplina como para la instrucción, para la corrección y también para la prevención. La familia necesita tres acciones: corrección, prevención y entrar en un programa de rehabilitación en el caso de la pérdida de cualquier esfuerzo familiar. Entonces, la palabra de Dios contiene enseñanzas para poder guiar a cada uno de ellos. Y el problema es cuando nosotros tomamos las Escrituras de manera general y no atendemos el mensaje particular o personal que la Biblia tiene para cada uno de los diferentes personajes en la historia. Entonces, cuando vemos un mensaje que va dirigido al pastor, el pastor debe atenderlo con mucho detenimiento. No estoy hablando de que el pastor un día llegó al servicio y alguien le predicó, entonces era un mensaje para él. No, no, no. Yo estoy hablando claramente de el obispo sea un hombre de una sola mujer, sea apto para enseñar, sea un hombre disciplinado, un hombre que tenga en sujeción a su familia. Estoy hablando de ese tipo de mensajes. Cuando le dicen maridos, amen a vuestras esposas. Cuando le dice a la esposa, ame a vuestros
maridos cuando dice, padres, no exasperen a vuestros hijos. Es un mensaje particular, es un mensaje que va específicamente a los padres. Si usted no es padre, usted debe atender el mensaje que va dirigido a los hijos, porque dice, padres, no exasperen a vuestros hijos, pero si no tienes hijos, entonces no tienes a quién exasperar con sentido a el cuidado del hogar. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser para nosotros el instrumento que medie entre el comportamiento del ser humano y el propósito o la intención de Dios en regular nuestras vidas. La palabra de Dios tiene el poder para poder llevarnos a vivir una vida en paz, una vida serena, una vida con quietud. Por eso es importante entonces que nosotros dediquemos tiempo al estudio, a la práctica, a la memorización, a el indagar constantemente la palabra del Señor con respecto a cuál es mi rol dentro de mi familia, dentro de ese núcleo que el Señor ha formado. Y con otra cosa más, quiero terminar esta introducción y tiene que ver precisamente con que nosotros necesitamos disponer del mayor tiempo posible para ejercer un rol que nos ha sido dado por parte de Dios. Entonces, yo no quiero hablar sobre el tema de quién tiene más autoridad o quién tiene menor autoridad. Eso lo va a enseñar la Biblia muy claro al momento de seguir estudiando. Usted verá a quién se le ha dado la responsabilidad y qué tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces, el hombre debe invertir tiempo en estudiar la palabra del Señor. Voy a empezar con una historia que nosotros conocemos de las Escrituras y tiene que ver cuando Jesús hablaba de los tributos. Jesús hablaba de los tributos y Jesús empezó a decir que los tributos tenían que darse a quien correspondía. Al Señor se le hizo la pregunta, Señor, ¿es lícito dar tributos? ¿Es lícito dar tributos al César? Y el Señor levantó una moneda diciendo, ¿de quién es la cara que ustedes ven aquí? Entonces ellos dijeron, es la de César. Y el Señor continuó hablando diciendo, entonces denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Tú no puedes tener una familia de Dios si tú no eres de Dios. Voy a empezar desde ahí. Tú no puedes tener una esposa de Dios si tú no eres de Dios. Tú no puedes tener unos hijos de Dios si tú no eres de Dios. Tienes que invertir tiempo en construir tu familia. Tienes que dedicarle tiempo en formar el carácter de tu familia para Dios. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. No puedes tomar algo que no es tuyo y tampoco puedes pretender que algo que no es tuyo se convierta en tuyo sin realmente esforzarte para que eso suceda. Entonces, quiero ponerte en preaviso de que no podrás tener éxito en esto escuchando una buena charla de un pastor. No podrás tener éxito simplemente por ser parte de esta escuela. El éxito de tu vida familiar no reposa en el acompañamiento de un buen pastor. El éxito de tu familia reposa precisamente en el acompañamiento de Dios por medio de su palabra. Entonces, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y vamos a empezar a asumir responsabilidades desde este punto. Porque no puedo ganarme, y es uno de los errores más comunes, no puedo ganarme al mundo para el Señor y perder mi familia. No puedo ir de nación en nación buscando almas para el Señor y perder a mis hijos. Y una de las cosas en las que hoy estamos viendo que existe una gran necesidad de atención es precisamente que él tiene que buscar la forma, el hombre de hoy tiene que buscar la forma de cómo entender que el amor que reposa en el corazón de los hijos de Dios no va a dejar que ninguna persona se pierda, pero va a luchar insaciablemente por alcanzar a aquellos a los que él ama con toda devoción. Entonces, querido hermano, querido amigo,
quiero decirte que no podrás tener éxito en tu vida si no tomas como cierto la palabra del Señor, si no empiezas a vivir una vida que realmente sea profunda en la necesidad de buscar orientación por Dios. Entonces, yo podría ser un excelente pastor, un excelente consejero, pero yo no soy lo que tú necesitas para poder guiar a tu familia. Lo que tú necesitas es el poder de Dios por medio de su palabra, la dirección del Espíritu Santo de Dios, instruyéndote y formándote, porque una buena palabra necesita un buen terreno para poder caer y poder tener fertilidad, poder crecer, poder dar frutos. Entonces, desde ese punto, es importante que entiendas que no hacemos nada si no tenemos una relación con la palabra del Señor. Pero en particular, no hacemos nada si nosotros no tenemos amor por las personas que viven con nosotros. Entonces, tu hogar se conforma de tu esposa, de tus hijos, si lo tienes. Si no tienes hijos, tú tienes un hogar conformado con tu esposa, y este hogar tiene que cimentarse en la palabra de Dios. Quiero hacer un énfasis sobre esto. La palabra de Dios tiene que ocupar un lugar sobremanera en tu vida familiar. La palabra de Dios tiene que ocupar un lugar especial en la vida de tu familia. Si la palabra del Señor no ocupa un buen lugar, si no corriges con la palabra del Señor, si no instruyes con la palabra del Señor, quiero decirte que no tendrás éxito en nada de las cosas que tú hagas. Entonces, vamos a mirar desde aquí lo que esto significa según las Escrituras. Vamos a mirar un par de ejemplos que nos va a decir específicamente que debemos esforzarnos, y la Biblia está llena de hombres y mujeres que nos han enseñado de múltiples maneras que el éxito de un creyente se encuentra en obedecer la palabra de Dios. Entonces, miremos cómo está conformada nuestra familia. Nuestra familia está conformada por seres humanos, partiendo desde ahí. Seres humanos, y usted dirá, pastor, pero eso es muy obvio. Bueno, quiero decirte que no es muy obvio, porque los seres humanos hemos discutido en múltiples momentos que los seres humanos están conformados por tres partes. Estas partes que nosotros hemos discutido son una mente, un cuerpo, un espíritu. Una mente, un cuerpo, un espíritu. Entonces, lo que vamos a mirar es que el hombre debe enfocarse en satisfacer esas tres necesidades. Un padre bíblico debe mirar a sus hijos, a su esposa, no solamente como esas personas que comen para satisfacer las necesidades biológicas, sino también unas personas que necesitan afecto, que necesitan comprensión, que necesitan desarrollar algunas habilidades emocionales, tener una inteligencia emocional, y también tiene un espíritu que requiere de atención. Entonces, uno de los esfuerzos en los que más nosotros dedicamos tiempo es en traer la comida a la casa. Los padres trabajan día y noche para que no les falte absolutamente nada a sus hijos con respecto a su cuerpo biológico. Tienen una ropa, tienen alimentos, tienen una casa donde dormir, tienen estudios, pagan sus servicios, y si usted se dedica a hacer un listado de cosas, todas estas corresponden a la parte biológica. Pero hay dos elementos que nosotros descuidamos como padres, y especialmente como cristianos, ministros, y es la parte emocional y la parte espiritual de los hijos. La parte emocional, que corresponde específicamente a cómo mis hijos entienden y perciben el mundo, cuáles son sus temores, a qué cosas ellos realmente temen enfrentarse. Y una parte muy importante tiene que ver con la alimentación de su espíritu. Hemos estudiado las Escrituras cuando ellas enseñan que
lo que se siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción, pero lo que se siembra para el espíritu recoge vida eterna. Entonces, los padres de hoy han invertido muchísimo tiempo en satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, invierten tiempo, muchísimo tiempo en trabajo. Ellos dedican bastante tiempo al trabajo y en este dedicar bastante tiempo al trabajo, los padres están siempre buscando la forma de obtener los recursos económicos para satisfacer las necesidades. Pero es poco el tiempo que se dedica realmente a que la familia pueda conocer y alimentarse de Dios. Conocer y alimentarse de Dios, que es un elemento clave, es un elemento muy importante, porque depende de nuestro tiempo en dedicación, el futuro de nuestros hijos con propósito a la sociedad y con propósito al reino de los cielos. Entonces, es importante que nosotros podamos ver que la palabra del Señor tiene todo lo que necesitamos para nosotros poder empezar a vivir una vida que enriquezca de manera positiva a nuestras familias. Si nosotros no lo hacemos de esta manera, sino que nosotros dedicamos tiempo solo al trabajo, tiempo solo a las cosas seculares de este mundo, entonces volvemos a la misma pregunta. Y la pregunta que el Señor hizo fue, ¿de quién es esta cara que está en la moneda? Denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. No voy a poder tener una familia que glorifique a Dios si yo no dedico tiempo a formarla para Dios. Yo no puedo tener una familia para Dios si no le dedico tiempo a formarla para ello. Hoy yo no puedo disponer todo mi tiempo para alcanzar a otros para Cristo, para trabajar, para hacer muchas cosas, si mi ministerio principal no es mi familia. El creyente no puede disponer toda su atención en alcanzar a otros para Cristo sin pensar en el ministerio que Dios le ha asignado como esposos. Entonces es mi responsabilidad, no es la responsabilidad del pastor. Dios no va a pedirle cuenta a tu pastor por tu familia. Esa es tu decisión. Hoy, tomar la responsabilidad, las riendas sobre ellas o no. Dios va a pedirte cuentas a ti, por tu esposa, por tus hijos. Dios va a hacerlo directamente contigo. En Deuteronomio capítulo 6, una de las cosas hermosas de la palabra del Señor es cuando el Señor habló al pueblo de Israel y le dijo, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Desde estos dos versículos, en el versículo 4 y 5, vamos a empezar la discusión diciendo que un buen esposo no es el esposo que todo lo trae a la casa. Ahora vamos a mirar lo contraproducente que puede ser que un hombre ocupe el lugar de Dios para su familia. Un hombre que se considere un buen hombre debe ser un hombre que ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con todo lo que él es. Porque un hombre que ame a Dios va a estar dispuesto a guardar su vida para Dios y a cumplir las responsabilidades que Él le ha dado. Al darme una esposa, yo tengo una responsabilidad. Y quiero también hablarte a ti como madre, pero también quiero hablarte como suegra. En particular, las mujeres que están escuchándome. Tú no puedes pretender que tu hijo, tu hija, te ame más a ti que a su esposo o a su esposa y a su propia familia. No lo puedes pretender. No está bien tener tal pensamiento. Es dañino y es pecaminoso. Voy a explicarte por qué. Porque cuando el Señor dijo, dejarás a padre y a madre y te unirás a tu esposa, y los dos serán una sola carne, formarán una familia. A partir de ahí, el Señor asignó una responsabilidad al hombre con respecto a esa mujer que ha adoptado para que fuera su compañera durante el resto de sus días. Esta es una responsabilidad que adquirió el hombre por la postura de ser hombre.
y no puede dejar de cumplirla por satisfacer los sentimientos o aquella parte afectiva, emocional, aquella parte emocional de una persona que requiere toda su atención. El hombre tiene que cumplir su rol y es deber de las madres ayudar a los hijos a ser hijos bíblicos. Por eso quiero que tú escuches con mucha atención. Si la palabra de Dios se convierte en tu aliado, tú debes como madre ayudar a tus hijos a ser hombres y mujeres bíblicas, a cumplir las enseñanzas de la palabra del Señor. Por eso dejamos sentado que no hay otro estilo de vida que se rija si no es por las enseñanzas de la palabra del Señor. Tú puedes tener tus propias ideologías y está bien con eso. Tú puedes tener tus propias opiniones y percepciones del mundo, de la creación, eso está bien. Pero para mí lo más importante es lo que enseña las Escrituras y lo que ella dice que debemos hacer. Respeto tu opinión, respeto tu idea, respeto lo que tú quieras tener en tu cabeza, pero te quiero decir que no hay una palabra, no hay un pensamiento que produzca vida como lo hace la palabra de Dios. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer la palabra de Dios. Y es de las madres, es de los padres que esto haga, sin importar la condición en la que quedemos. Porque yo tengo una hija, Dios permita, voy a tener otra hija más, y ellas van a casarse, van a formar sus familias, pero yo seguiré siendo padre y seguiré siendo fuente para fortalecer a ellos en su manera de vivir con Dios. La Biblia nos enseña, por ejemplo, de Job. La Biblia nos dice que Job tenía un corazón apasionado porque su familia adorara y temiera a Dios. Si usted lee el capítulo 1 y 2, se va a encontrar con que los hijos de Job creaban banquetes todo el tiempo y estos se emborrachaban de vino y llamaban a sus amigos y Job decía, voy a ofrecer sacrificios a Jehová, no sea que mis hijos en su estado de embriaguez hayan ofendido al Señor. Mira que había una preocupación. Ya eran hijos, ya tenían su edad, ya tenían todo, pero Job estaba buscando siempre que sus hijos fueran hombres y mujeres bíblicos. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios, pero tus hijos no serán de Dios si no los llevas a vivir una vida para Dios, si ellos no te ven a ti como modelo para eso. Por eso, Deuteronomio capítulo 6 dice, ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Los pecados en los que los esposos y las esposas caen son particularmente por su falta de amor y sometimiento a Dios. No hay ninguna cosa que tú me puedas decir. Yo he sido consejero durante más de 10 años de familias, de matrimonios y las situaciones en las que más comúnmente me encuentro es con personas que dejaron a un lado la palabra de Dios para dar rienda suelta a los deseos y a sus concupiscencias. Y es desde este momento que empieza todo el problema. Por eso el Señor dice, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu alma. Cuando tú amas a Dios, estás listo para obedecer. Estás listo para decir como el salmista lo dijo en el Salmo 119, en el versículo 60, cuando dice, Señor, estoy listo para hacer tu palabra, estoy listo, dámela para poder ir. Me apresuré y no me retardé en guardar tu palabra. Eso es lo que debe hacer una persona que está enamorada de Dios, enamorado con todo su ser, dispuesto a escucharlo. Entonces, el esposo no podrá tener éxito en su vida si no es un esposo que está en su primer amor con Dios. No estoy hablando de en su primer amor con su esposa. Cuando tú amas a Dios con todo tu ser, eso va a ser como una cascada, una fuente que inevitablemente tiene que desbordarse. Amo a Dios con todo mi ser y eso se va a ver reflejado en cómo cuido, en cómo protejo a mi esposa y a mis hijos en particular. Entonces, las siguientes palabras que el Señor dio desde el versículo 6 en adelante corresponden a que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La segunda cosa que el Señor demanda entonces es que las personas que nos llamamos cristianos podamos guardar, podamos tomar la palabra de Dios como el instrumento de fe y práctica, de conducta, que nos moldee y nos lleve en nuestro estilo de vida. Pero lo siguiente que viene es que
tenemos una responsabilidad adquirida, y es que la repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tiene que ver muchísimo con entender que la palabra de Dios tiene el poder para dar vida, tiene el poder para transformar pensamientos, tiene el poder para restituir, para regenerar, tiene el poder para hacer que lo oscuro se convierta en algo claro, para hacer que donde hay pecado se convierta en perdón. La palabra de Dios tiene ese poder. Por eso, padre que me estás escuchando, madre que me estás escuchando, hijo que me estás escuchando, cuando la palabra de Dios tiene un mensaje para ti en cualquiera de los roles que he mencionado, por favor, corre a obedecerlo, corre a cumplirlo, corre a hacer que esa palabra sea verdad, no solamente porque es una Biblia que tienes en tu mano, sino porque ha salido de la boca de aquel que tú amas, y es Jehová el Señor, el Dios de los ejércitos. Y cuando tú escuchas que el Señor te ama con profundo amor, entonces tú entiendes la responsabilidad que tienes en poner en práctica sus enseñanzas. Pero aquí en particular, las enseñanzas van derivadas a el padre, la madre, y se empujan directamente a pasar a la vida de nuestros hijos. Entonces, dice, tienes que repetírselas a tus hijos, tienes que ponerlas en los muros de tu casa, tienes que hacer lo posible porque la palabra de Dios inunde todo tu espacio donde tú vives. Entonces, la palabra de Dios nos manda a nosotros a que nos sentemos con nuestros hijos, nos sentemos con nuestras esposas, en el caso de los esposos, se sienten las mujeres con ellos para hablar, para contarle la palabra de Dios, para andar con ellas en todo tiempo. No hay otra cosa con la que yo pueda argumentar con mi esposa si no es con la palabra del Señor. Y quiero darte un consejo que va a ayudarte muchísimo con tu esposa, tu esposo o tus hijos. Y este tiene que ver con, ¿vas a hablar con ellos? Por favor, lleva la palabra del Señor. Tú dirás, pero pastor, todo debo hacerlo de esa manera. Mira, eso te va a dar grande éxito. Cuando yo converso con mi esposa en particular y tenemos algún argumento, yo llevo la palabra de Dios conmigo. Y le digo a mi esposa, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que debemos hacer esto, esto y esto. Cuando mi hija comete algún error, en particular en estos días mi hija hizo algo que no era, desobedeció a mamá, entonces ella vino a refugiarse conmigo diciendo, papi, pero es que mi mamá, ella está haciendo esto y lo otro. Y yo le dije, mira, hágame un favor. Usted nunca vuelva a indisponer a su madre conmigo. Jamás vuelva a creer que yo voy a escuchar que usted va a irrespetar a su mamá. Y voy a enseñarte lo que la Biblia dice. La Biblia dice que honrarás a padre y a madre, y usted está deshonrando a su mamá. Estoy seguro que si nos sentamos los tres, usted va a encontrar culpabilidad en lo que está pasando. Sí, papi, entonces vaya y pídale disculpas a su mamá, porque la Biblia enseña que eso es lo correcto. Entonces, fíjate que mi hija tiene 5 años y yo me siento con mi hija a hablarle de la importancia de poder obedecer la palabra de Dios. Porque quiero decirte, querido amigo, la paga del pecado es la muerte. No importa si es tu hijo, no importa si es tu esposo el que amas con todo tu corazón, no importa si es tu esposa por la que darías tu vida. Escúchame muy bien, si no tiene a Cristo en su corazón, ese que tú amas va para el infierno. Ese que tú amas va a vivir una eternidad sin Cristo y va a sufrir muchísimo. Entonces, tienes que tratar el asunto con toda la seriedad posible. Tienes que entender que Dios te lo está dando, no solamente para que tú tengas paz con ellos. Es más, quiero decirte, no tendrás paz con ellos. No podrás tener ninguna relación la luz con las tinieblas. No podrás tener paz con un esposo, con una esposa que no glorifica a Dios. Por eso tendrás que tomar una decisión. Si tus sentimientos están fundamentados sobre aquel que dio su vida en la cruz del Calvario o sobre aquel que va a recibir el juicio de aquel que murió en la cruz del Calvario. Esto es importante, querido hermano, querido amigo que me estás escuchando. Si tú no tomas una decisión de amar a Dios sobre todas las cosas, tú vas a enfrentarte a un juicio donde vas a perder la batalla.
Por eso es importante que comprendas que tu amor a Dios te va a llevar a vivir una vida que glorifique a Dios y por lo tanto que le haga de bienestar a tu familia. Cuando tú vives una vida para Dios, tu familia se ve beneficiada de eso, tu esposa se ve beneficiada de eso, tus hijos se ven beneficiados de eso, las personas que están a tu alrededor se ven beneficiados de eso, pero no podrás tener una familia que sea una familia para la gloria de Dios si tú no eres un hombre, una mujer para la gloria de Dios. En Génesis capítulo 6, vamos a ver, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Estaba el Señor a punto de juzgar a la tierra. Estaba el Señor a punto de hacer algo que a Abraham le iba a costar muchísimo. Y yo quiero que usted mire en particular que Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot, pero Abraham era un hombre que amaba a Dios como lo hemos descrito anteriormente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento. Abraham vivía una vida devocional con Dios profunda. Cuando Lot, su sobrino, tuvo un problema, dice las escrituras que Lot tuvo un problema porque creció económicamente su negocio de las cabritas, de las ovejas, y los pastores de Abraham estaban peleando con los pastores de Lot, y el Señor le dijo, llamó a Abraham, a Lot, y empezaron a conversar, y le dijo, mira, Lot, vamos a hacer una cosa. Tú escoge la tierra para donde tú quieras irte. Si tú miras hacia la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú miras a la izquierda, yo tomo la derecha, porque yo quiero que tú estés bien. Yo quiero que tú prosperes. Y esto es uno de los temas en los que nosotros debemos llegar. Cuando tenemos un nombre de Dios en casa, hay un hogar que prospera. Eso será uno de mis sermones más adelante. Pero quiero decirte, cuando hay un hombre de Dios en casa, tu esposa prospera, tus hijos prosperan, las personas que están a tu alrededor prosperan, porque eres una persona que sabrá invertir cada peso que llega a tu bolsillo. Eres una persona que tendrá cuidado de en qué asuntos te metes. Eres una persona que tendrá cuidado de con quién me relaciono. ¿Sabes? La mayor cantidad de problemas en los que nosotros nos encontramos son resultados de las malas compañías, de las malas conversaciones, de los malos pensamientos que permitimos que lleguen a nuestras vidas. Pero cuando hay un hombre de Dios que es una atalaya, y quiero decirte que una atalaya era simplemente un soldado que se ponía, que estaba ubicado, puesto ahí en una garita, en una torre grandísima, que cuando veía al enemigo, dice la Biblia que empezaba a sonar la trompeta para que todos supieran que específicamente venía algo malo. Bueno, quiero decirte, querido hermano, y quiero que tú estés escuchando con mucha atención. Satanás, dice las escrituras, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes qué están viendo tus hijos en la televisión? ¿Sabes qué están viendo tus hijos en la internet? ¿Sabes qué está viendo tu esposo en el WhatsApp, en el Facebook? ¿Sabes qué está viendo tu esposa? ¿Qué conversaciones están teniendo? Es importante que tú estés como una atalaya, atento a lo que puede causarle daño a tu familia. Entonces, cuando vemos a Abraham que estaba conversando con el Señor específicamente en este punto, el Señor estaba a punto de enjuiciar a unas dos naciones, y en una de estas dos naciones se encontraba su sobrino Lot. Pero fíjate que Abraham tenía una buena postura delante de Dios. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cuál es tu rol como creyente en tu familia? Ahora, si no eres creyente, pero estás visitándonos hoy en la escuela de padres y tú estás aquí y estás escuchando esto y tú dices, caramba, esto es como para evangélicos. No, también es para ti. Voy a preguntarte cuál es tu rol. ¿Cuál es tu rol como esposo? ¿Cuál es tu rol en estos momentos? ¿En qué te estás moviendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque dependiendo del rol que tú juegues, va a determinar cómo Dios te está viendo en estos momentos. Y Abraham tenía una muy buena postura delante del Señor. Y mira que Abraham está hablando con el Señor y Dios, esto no se lo está diciendo a Abraham, esto lo está pensando él. Y está diciendo,
Caramba, ¿le voy a yo ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Sabiendo yo que Abraham es un hombre que va a hacer que la tierra esté llena de hombres y mujeres temerosos de mí. ¿Será que yo lo voy a hacer? No, hombre, voy a hablar con Abraham. Yo no puedo ocultarle esto a él, porque este es un buen hombre, es un hombre recto, es un hombre. Fíjate, yo quisiera que Dios pudiera decir lo mismo de mí. Yo quisiera escuchar esas palabras de mí, que se escribieran, así sea en Facebook, pero que alguien lo dijera. ¿Encubriré yo esto que voy a hacer a Jorman, a este hombre que es un hombre temeroso de Dios? ¿Dejaré a él que no lo conozca? Ahora mira lo que va a decir en el versículo 19, por favor. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham no tomaba nada personal. ¿Estás entendiendo eso? Abraham tenía la palabra de Dios, pero no era un asunto personal. Abraham entendía que así como él tenía una relación profunda con Dios, era necesario que sus hijos, su esposa también lo tuvieran. Él entendía la necesidad de que todos fueran salvos. Él entendía la necesidad de que todos vivieran en obediencia. No es que tú vayas a la iglesia. Yo voy a la iglesia y los demás me importan un pepino. No, querido hermano, no, querido amigo. Usted va a la iglesia y tiene que preocuparse porque su esposo también conozca acerca del amor del Señor. Tiene que preocuparse porque sus hijos también conozcan acerca del amor de Dios. Tiene que preocuparse. La Biblia enseña, maldito todo hombre que no pone en práctica estas enseñanzas. La Biblia maldice a la creación de mil maneras. La Biblia lo anuncia y lo proclama diciendo que no habrá gozo ni alegría en aquel que no lo hace. Entonces tú no me puedes decir a mí, pastor, es que yo voy a la iglesia, es que yo oro, es que usted tiene que decirme a mí, pastor, yo no me levanto de mis rodillas hasta que el Señor revele a Cristo, a ese esposo no convertido, a esa esposa no convertida, a esos hijos no convertidos, ahí. Pero para que tú hagas eso, quiero decirte, querido amigo, querido hermano, tú tienes que haber nacido de nuevo. Tú tienes que amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Mira, yo cuando escucho estas palabras de parte de Dios, mi corazón tiembla diciendo, caramba, Dios sabía el corazón de Abraham. Dios sabía lo que Abraham iba a hacer. Dios sabía perfectamente que él iba a decirle a su familia que fueran a obedecer a Jehová y que vivieran una vida comprometida con él. ¡Qué tremenda cosa! No lo está diciendo ninguna persona importante de la tierra. Lo está diciendo el Dios que creó el universo. Él sabía quién era el hombre de Abraham y también Dios sabe quién eres tú. Y también Dios sabe que te falta mucho. Y también Dios sabe que eres falso. También Dios sabe que eres un hipócrita. También Dios sabe que eres un traicionero, que eres un infiel. También Dios sabe que tú necesitas nacer de nuevo. Quiero decirte, hermano, has llegado a este mensaje porque vienes buscando cómo educar a tu familia, pero quiero decirte, el primero que necesita ser educado eres tú. Antes de creer que los demás son los que necesitan, tú eres el que necesitas cambiar. Tú eres el que necesitas nacer de nuevo, porque Dios no estaba diciendo aquí, bueno, si Abraham no lo hace, lo harán los hijos. No, él estaba diciendo, Abraham lo va a hacer y yo estoy convencido que va a llevar a sus hijos también a hacerlo. Por eso el mayor tiempo que debes dedicar es en que tus hijos conozcan a Dios, es que tu esposa conozca al Señor. Un hombre bíblico es uno que escucha y hace según las enseñanzas de la palabra del Señor. Es uno que no le tiembla la voz. Es uno que está en búsqueda constante de la presencia de Dios en sus rodillas, clamando a Dios, intercediendo por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa, que derrama lágrimas, pero que se levanta de ahí y enseña la palabra de Dios como tiene que hacerlo. La Biblia enseña que Jehová, en el capítulo de Deuteronomio, el Señor dijo, he aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Y se la entregó a Moisés. Le dijo, he aquí, yo se los pongo a ustedes. Y dijo, les recomiendo que tomen la bendición. En el capítulo 11, en el versículo 26 de Deuteronomio. Mira, si tus hijos no conocen a Cristo, escúchame muy bien. Y yo no quiero que tú tengas pesares. Lo que quiero es que abras los ojos y que empieces a preocuparte. Tomó el Señor Jesús una moneda y dijo, ¿de quién es la cara que ven aquí? Y la gente dijo, de César.
Entonces Jesús dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tú tienes que darle tus hijos a Dios, pero para que tus hijos sean de Dios tienes que formarlos para Dios. Y el Señor dijo la bendición y la maldición, pero también el Señor declaró diciendo, maldito todo aquel que no hiciere conforme a las enseñanzas, a lo que esta palabra dice. Si tienes un esposo que no es de Cristo, que no obedece la palabra de Dios, es un hombre maldito. Escúchame con atención. Si fuera la esposa, tienes una esposa maldita. Yo sé que no te gusta eso. Si fueran tus hijos también están bajo maldición. Y ya yo sé que debes estar disgustado conmigo o disgustada conmigo diciendo, ay, pastor, pero yo no quiero pensar que mis hijos están así. Es que ya te dije que no me interesa lo que tú quieras pensar. Te estoy diciendo que eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Un hombre bíblico es uno que escucha la palabra de Dios y es uno que hace según ellos. Si yo sé que mis hijos están bajo esclavitud del pecado, ¿qué tengo que hacer? Vaya a la palabra de Dios, siéntese con sus hijos, forme altares familiares. Siéntese a la mesa con sus hijos, estudie las Sagradas Escrituras, llévelo, profundice sobre el misterio de la palabra de Dios y haga que el Espíritu Santo de Dios que revela, que convence, que redarguye, llegue a la vida de tus hijos. Pero tendrás que pasar horas, horas y horas haciendo un trabajo arduo que solamente dependerá de la voluntad y la gracia del Señor. Por eso, querido hermano, en Hechos capítulo 16, en los versículos del 31 al 34, había un carcelero y dice las Escrituras que estaba Pablo, estaba cantando al Señor, estaba con otro de los discípulos, y dice la Biblia que a la medianoche ahí estaban ellos entonando cánticos al Señor. Yo no sé qué cantaban, ¿sabes? Me encantaría lo que ellos cantaban para yo empezar a cantarlo y derrumbar también paredes, derrumbar puertas, derrumbar cosas que están a nuestro alrededor. Pero dice la Biblia que y cayó un estruendo, estaba Pablo orando y cantando, y cayó un estruendo y todas las celdas de ese lugar de la cárcel se abrieron. Y dice la Biblia que el carcelero que estaba ahí cogió y al ver que había un bullicio, a ver que todo estaba de forma desorganizada, había una correndilla, él pensó que todos se habían escapado. Pero dice la Biblia que sacó su espada y que se iba a asesinar. Se iba a asesinar. Y Pablo le gritó en medio del polvorín diciendo, no te hagas daño, que aquí estamos todos. He dicho que un hombre de Dios no es oportunista. ¿Me estás escuchando? Un hombre, una mujer de Dios no es oportunista. Pablo pudo haber salido corriendo, pero no lo hizo. Un hombre de Dios confía en la palabra de Dios. Un hombre de Dios confía en las promesas de su Señor. Confía en que Dios lo hará, pero no deja de trabajar para que eso suceda. Y al gritarle, Pablo dice las Escrituras, este hombre se le ha tirado encima y le ha preguntado, oh hermano, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto lo hemos malinterpretado diciendo que hay una promesa. Si yo creo, mi familia también va a ser salva. Eso está en la voluntad de Dios. Pero lo que sí te puedo decir es que donde hay una luz encendida, se ilumina toda la casa. Yo no te puedo decir que todos serán salvos, pero lo que sí te puedo decir es que donde hay una luz encendida, se ilumina toda la casa. Si hay uno que ora, si hay uno que intercede, si hay uno que busca la presencia de Dios, yo te puedo asegurar que en medio de ese mundo de pecado, con todos tus hijos bajo la condición en la que se encuentre, el Señor estará en medio de ti, guardándolos y protegiéndolos, porque Dios escucha la oración de sus hijos. Porque Dios atiende el clamor del clemente. Porque Dios busca bendecir a aquel que es diligente para obedecer su palabra. Y este hombre creyó en el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que mire que no fue una promesa. Dice la Biblia que en el versículo 32, y le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. No era lo que había dicho Pablo, era la palabra de Dios. Yo te he dicho, si llevas la palabra de Dios a tu casa, a tu vida, es la única que tiene el poder para transformar a los hombres. Es el único, querido hermano.
No, ningunos cuentecitos, ninguna historias, ninguna anécdota, ningún testimonio. Quiero decirte, la palabra de Dios es la única que produce y efectúa vida para la eternidad en los hombres. Es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Por eso, querido hermano, dice la Biblia que este hombre no se quedó con ella. Mire lo que dice, le hablaron a él y le hablaron a toda su casa. Él se vio en la necesidad, en la importancia de poder llevar aquella palabra a su familia. Entonces, querido hermano, tienes que preocuparte porque esa misma palabra que te ha alcanzado a ti también llegue a tus hijos, llegue a tu esposo. Sin importarle la hora, él los llevó a su casa, les puso a toda su familia para que ellos pudieran escuchar la palabra del Señor. El ministerio más importante que tú tienes no es el que practicas en la iglesia. Sabes, la iglesia y la casa son dos cosas diferentes, son dos ministerios diferentes. No se mezclan, pero se complementan. No se mezclan, pero trabajan con el mismo propósito. Para que tú tengas una iglesia sana, necesitas tener familias sanas en las casas. Porque son ellas las que se van a congregar en la congregación, en la iglesia, en el templo. Son ellas las que van a llegar hasta allá. Por eso es importante que tú entiendas que el ministerio más importante, primordial, sobre el que debes dedicar tiempo, esa es vivir una vida que glorifique a Dios y que fuera ejemplo para tu familia. El ministerio más importante que tú puedes tener no es la alabanza, no es la predicación. Sabes, en algunos momentos, yo cada vez que termino un sermón, cada vez que predico, yo luego me siento con mi esposa afuera y hablamos sobre el sermón. Ajá, mi amor. ¿Y qué te pareció el sermón? ¿Qué escuchaste? Cuéntame, ¿cómo lo viste? Y en muchos momentos mi esposa me ha dicho, sí, mi amor, estuvo muy bonito. Pero sabes una cosa, me parece que tú tienes que empezar a revisar esto. Así que, ¿de qué me sirve a mí tener o ser el mejor pastor, el mejor predicador, si no tengo una esposa que pueda apoyarme en eso? Una persona bíblica, un hombre bíblico. Escúchame con atención. Graba esto, por favor. Una persona de Dios, un hombre de Dios, tendrá una mujer que lo siga sin amargura. Un hombre de Dios tendrá una mujer que lo siga sin amargura. Será una mujer que confíe en ese hombre. Cuando tú vives una vida para glorificar a Dios, tendrás una esposa que te va a seguir hasta lo último de la tierra. Tendrás unos hijos que te van a seguir hasta lo último de la tierra, porque ven un estilo de vida en ti que deja ver la gloria de Dios en sus vidas. Por eso, querido hermano, cuando hablamos de hombres bíblicos, tenemos que hablar de Jesucristo. Tenemos que hablar de aquel que puso su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero nosotros no podemos poner ni siquiera una hora de tiempo, porque estamos ocupados, estamos afanados en el ir y venir de la vida. Entonces, tu vida no puede encerrarse en un servicio en un templo. Si lo que haces no glorifica a Dios, si lo que haces no exalta el nombre del Señor, tu esposa, tus hijos no podrán seguirte. Tendrás que hacer cosas que glorifiquen a Dios para que seas digno de tal gloria. Tendrás que hacer cosas que vivifiquen a Dios para que seas visto de esta manera. Por eso tu ministerio más importante debe ser el glorificar a Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, el Señor Jesús habló acerca de la oración, diciendo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús dijo: tu nombre sea glorificado. ¿Quién cree usted que glorifica el nombre de Dios? ¿Cómo cree usted que glorificamos el nombre de Dios? No existe otra forma. ¿No cree usted que con ir a la iglesia, levantar sus manos porque están cantando la canción más bonita que usted puede remover sus sentimientos? No, querido hermano, quiero decirle, la única manera de glorificar, de santificar el nombre de Dios es por medio de hombres y mujeres piadosos que hacen conforme a como su palabra dice. Hágase su voluntad. Estamos viviendo en la voluntad del Señor. Creemos que Dios es Dios, está bien, pero también los demonios creen que Él es Dios y tiemblan cuando le ven.
Nuestra vida tiene que reflejar un andar diario con Dios. Yo como hombre de casa, no solamente es que yo vaya y me gane la comida, ¿sabes? Yo conozco a muchos hombres que se matan día y noche y traen la plata y se la dan a su mujer, pero no saben lavar un plato, no saben hacer un oficio. Pueden ver a su mujer reventada, haciendo cosas, con los hijos cargados, pero ellos ahí achantados con el pensamiento, ya yo fui, trabajé y ya yo hice lo que tenía que hacer. Querido hermano, yo le doy gracias a Dios por mi vida, ¿sabe? Yo tuve una madre que voy a primero agradecer a Dios por mi padre. Mi padre fue un degenerado con tu y ropa. Mi padre fue un hombre malo. Sin Cristo fue un degenerado y yo espero que mi papá escuche esto porque ya se lo he dicho muchas veces. Pero ¿sabe una cosa? Eso hizo que mi madre tuviera que enseñarnos, porque él nos abandonó. Y al abandonarnos, él obligó a que mi madre fuera padre y madre para mí. Mi madre me enseñó a barrer, me enseñó a cocinar, me enseñó a planchar, me enseñó a tener responsabilidades de mi hogar. A la edad de 14 años vino mi último hermano a la vida. Y nosotros tuvimos que cuidarle 3 meses porque mi mamá estuvo en una clínica de hospital, hospitalizada durante 2 meses por unos problemas postparto. Y quiero decirle que yo no sabía cómo cambiar un paño. Yo no sabía cómo alimentarlo, cómo darle su tetero, no sabía ni siquiera cómo hacerlo. Pero gracias a la instrucción de una madre, yo pude ser el hombre que hoy tiene mi esposa. Un hombre que le atiende, que le cuida, un hombre que la protege, un hombre que no solamente trae la plata, que no solamente hace el mercado, sino que también viene y lo prepara, sino que también le ayuda a lavar, le ayuda a pasar el trapero. Eso no me hace menos hombre a mí, al contrario, eso me hace a mí un hombre responsable. Tengo una responsabilidad con mi esposa porque yo soy el hombre de la casa. Estamos malinterpretando las escrituras. Cuando Adán fue constituido, creado, dice la Biblia que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y dice la Biblia que Dios dijo, le haré a él ayuda idónea. Quiero que tú no malinterpretes. Le haré a él ayuda idónea. Yo no hablo en vano, querido hermano, cuando te digo que el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es la cabeza. Mujeres, ustedes pueden disgustarse conmigo, no me interesa. Vaya a la Biblia. La Biblia dice que el hombre es la cabeza. Y como es la cabeza, es él el que necesita ayuda, no la mujer. Es él el que necesita la ayuda. Así que cuando tú llegas del trabajo, puedes decirle a tu esposa que ya deje de ayudarte, que tú vas a encargarte de los platos. Puedes decirle a tu esposa que ya deje de ayudarte con la lavada, que ahora tú vas y vas a lavar, que ahora tú vas a atender a los hijos, que ahora tú vas a ver que todo en orden esté en casa. Entonces, querido hermano, cuando hablamos de santificar a Dios, estamos diciendo de hombres y mujeres piadosos que obedecen su palabra. De este modo, tu vida tiene que girar en torno a eso. Tiene que girar en torno a eso. La Biblia dice que Dios puso al hombre para que señoree sobre todas las cosas. Sobre todo, entonces también señoree sobre el oficio de tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a tu esposa a lavar? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a tu esposa con el almuerzo? Ven, mija, no te preocupes, siéntate, yo lo hago. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Tienes que hacer cosas dignas de hombres de Dios. Y los hombres de Dios no somos machistas, porque hay muchas mujeres que enseñaron a sus hijos que el oficio era de la mujer, que lavar platos no es de hombre, que eso es de mujer. Yo le doy gracias a Dios porque mi madre nunca me enseñó eso. Al contrario, ella me decía, si tú quieres comer, tienes que lavar los platos. Si tú quieres comer, tienes que dejar la casa lista. Si tú quieres hacer esto, tienes que tener todo listo. Y por eso hoy mi esposa puede tener un hombre como soy yo. Pero también quiero decirte que ahora, porque no lo tuviste, no es una excusa. La Biblia dice, sé diligente en todo. Si no sabes cocinar, llámate al que sí sabe, que él va a enseñarte. Si no sabes planchar, llámate al que sí sabe, que te va a enseñar. Si no sabes pasar un trapero en la casa, llámate al que sí sabe, que te va a enseñar. Sé diligente. Procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse delante de Dios. Ahora, el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de tener a una mujer a nuestro lado. Y esta es una oportunidad gloriosa, quiero decirte. Es una oportunidad. Yo estoy casado con mi esposa, voy a cumplir 11 años de casado. No han sido años fáciles, ¿sabes? Difíciles, en los que yo he querido
tirar la toalla muchas veces. Me cansé de muchas cosas durante mucho tiempo. Pero fue un día cuando me separé de mi esposa una semana por causa del pecado, por causa de mi terquedad y mi falta de dirección por el Espíritu Santo de Dios. Esa semana entendí lo que Dios quería enseñarme con respecto al matrimonio. El propósito del matrimonio es ser hechos conforme a la imagen de Dios. El propósito de que tú seas la cabeza es que tú representes a Cristo. El propósito de que tú estés al mando, hombre que me estás escuchando, es precisamente para que tú moldees a esa mujer, no a tu semejanza. Escúchame muy bien. Es que ella no es como yo, no tiene que ser como tú. Es que ella no hace las cosas como yo, no tiene por qué hacerlas como tú. Somos seres humanos diferentes. Empecé diciendo que tenemos emociones. Yo me veo una película y yo puedo aguantar la gana de llorar, mi esposa no. Nos hemos visto películas juntos en las que, por ejemplo, La Cabaña, y mi esposa y la niñita se desapareció y ya mi esposa estaba llorando. Y yo la miro y le digo, bueno, ¿y ella? Ajá, pero espera que la película se desarrolle. Ay, es que me da mucho dolor ya verla. Y ya quién sabe qué le hizo. Mi amor, es una película. No le ha pasado nada a la niña. Yo estoy seguro que no le hicieron nada. Es una película, relájate. No, y empieza, y bueno, moco tendido durante toda la película. Somos diferentes. Y no tenemos por qué ser iguales. Dios no nos hizo iguales. Somos diferentes. Emocionalmente, la percepción del mundo está bajo el fundamento de nuestra crianza, nuestra historia, de las experiencias vividas en las que nosotros estuvimos involucrados. Ella no vivió las mismas experiencias que yo viví, no tuvo el mismo padre, no tuvo la misma madre, ella no tuvo las mismas cosas que yo tuve que enfrentar. Por lo tanto, no somos iguales, pero sabes en una cosa, en qué sí tenemos que ser iguales, tanto mi esposa como yo, en ser como Cristo. ¿Estás escuchando con atención? En ser como Cristo. Tu esposa tiene que ser como Cristo. Tu esposo tiene que ser como Cristo. Tus hijos tienen que ser como Cristo. Y ese es el trabajo más grande que tienes que empezar a hacer. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 dice la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tu esposa no tiene que ser como tú, tiene que ser como Cristo. Y que tu esposa sea como Cristo depende de lo que vas a encontrar en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, querido hermano, tu ministerio, tu rol, según las Escrituras, es vivir una vida que glorifique a Dios. Es tener un amor por Dios con todo tu corazón, pero termino en Efesios diciendo que aquí tu rol está en perfeccionar a tu esposa. El rol de un hombre, según las Escrituras, es llevar a su familia a los pies de Cristo. Es llevar a sus hijos a tener un amor profundo por el Señor y obedecer su palabra con toda diligencia. El rol de un hombre, más allá que el de proveer una comida, ¿sabes? Eso es instintivo. ¿Sabes por qué las mujeres usan un bolso? ¿Sabes por qué las mujeres llevan siempre una cartera con ellas? Porque desde la antigüedad se estudió, hay un estudio científico en investigación que habla acerca de el hombre era el cazador. Por naturaleza él era el que iba y cazaba, pero la mujer hacía unos bolsos de pieles de animales y ahí cuando el hombre cazaba, ellas venían y guardaban la carne, guardaban los alimentos y los llevaban a casa. ¿Sí te das cuenta de eso? El hombre cazaba y la mujer guardaba. Tenían esa relación. Entonces, por eso la mujer siempre lleva un bolso consigo, porque ella está esperando que su marido sea el que le alcance las cosas para poder ella traer. Pero sobre esto quiero decir, eso es antibíblico, porque cuando un hombre de Dios forma a su familia para Dios, él se echa a un lado
para que la mirada de su esposa y sus hijos estén puestas en Dios. Eso significa, necesita tu esposa algo, vamos a clamar a Dios. Dios va dándolos bajo la responsabilidad de Dios, va a bendecirme. Yo recuerdo en un momento de mi vida, cuando nosotros perdimos a nuestro primer hijo, recuerdo que las deudas nos alcanzaron. Recuerdo que nosotros teníamos el carro y las deudas nos abrumaron. Nosotros ya no podíamos tener nada. Y recuerdo que un día llegó el papá de mi esposa y me dijo, Jorman, estoy orando para que Dios los ayude, para que Dios los bendiga. Y yo le dije, no ores más así, porque ya yo sé cuánto me gano y sé cuánto tengo y sé hasta dónde me alcanza. Más bien te invito a que tú ores como yo estoy orando. Yo estoy orando para que Dios te bendiga a ti, porque tú no sabes cuánto te va a entrar en el bolsillo. Y si Dios te bendice, lo que yo espero es que tú vengas y nos bendigas. Entonces él soltó la risa y me dijo, sabes, tienes mucha razón. Bendícelo. Cuando la esposa ora por el marido, dice, Padre, bendice a mi esposo, porque yo sé que él es un hombre piadoso. Que ese hombre está pendiente de mis necesidades y no me va a dejar en ella. Bendícelo, pero su fuente es Dios. Su fuente es la oración. Padre, bendice a mi esposo de tal manera que él pueda ayudarme a tener estos recursos que necesitamos para esto. ¿Sabes? Cuando tú enseñas y formas a tu familia para Dios, así será la oración. No este tipo de oración. Ay, Padre, ablándale el corazón a ese marido. Ablándaselo. No, será al contrario. Padre, bendícelo, llénalo, porque a lo que él esté lleno, Señor, también dejará derramar sobre nosotros. Un esposo que cumple su rol según las Escrituras. Quiero orar contigo, hermano, amigo. Y quiero que cierres tus ojos. Quiero que ahí donde tú estés, podamos clamar a Dios. Y podamos decirle al Señor, Padre, reconocemos tu poder. Reconocemos la inmensa capacidad que nos has dado como hombres. Pero no podemos avanzar si no estamos humillados ante ti. Necesitamos estas mujeres a nuestro lado, Señor. Mujeres piadosas, de oración, de intercesión. Mujeres que buscan tu rostro para que nosotros podamos mantenernos firmes. Gracias por nuestras esposas, Señor. Ayúdanos a ser hombres que reflejemos tu amor, tu gracia, tu misericordia. Ayúdanos a reflejar la imagen de Cristo, que ellas puedan ver en nosotros un esposo amoroso, un esposo perdonador, un esposo que santifica, que purifica, dedicado a la palabra, que la usa en tiempo y fuera de tiempo, que es celoso con su hogar y que favorece primero las necesidades de ellos antes que las de cualquier otro. Bendice a cada persona, Señor, que hoy ha dedicado tiempo para escuchar este mensaje. Sé que hay hombres quebrantados, que sienten que han fracasado, que no son dignos del hogar que tienen, de la mujer que tienen, porque le han causado daño con un estilo de vida pecaminoso. Pero quiero rogarte en el nombre de Jesús que ellos reciban de ti el perdón, que ellos reciban de ti el consuelo, pero también la disposición. Tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer tu santa voluntad.
Pon en ellos, oh Dios, el querer como el hacer, según tus enseñanzas, según tu palabra, para que ellos cuiden y protegen a sus familias, para que ellos tengan cuidado, Señor, de lo que tú le has dado para administrar. Tú eres Dios y eres eterno, y en ti está nuestra confianza. Bendícenos y ayúdanos. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Queridos hermanos, hemos terminado nuestro primer servicio de la Escuela Bíblica para Padres. Y estoy muy contento de ver a tantas personas conectadas con nosotros, hermanos de la Iglesia Bautista Belén de Cartagena, apoyando el ministerio pastoral. Y tengo a personas de Bucaramanga, tengo a personas de Barranquilla,